Línea Directa presenta Psicología y Crecimiento con Juan José Díaz. El viaje hacia el crecimiento personal. Estamos de regreso ya en Línea Directa y saludamos en esta mañana con José Díaz, con mucho gusto. Juan José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Axel? Buenos días, Carola. Buenos días. Hoy es Día de Muertos, hoy es 2 de noviembre y en México se celebra pues el Día de Muertos, ¿no? Que es un día que nos acerca a reencontrarnos o contactar con nuestros seres queridos. Y esa celebración del Día de Muertos está llena de simbologías, está llena de representaciones. Y todas esas representaciones, todos esos símbolos van con una cultura, una tradición y una traducción que nos sirve mucho para sanar la pérdida que hayamos vivido. En todas las culturas y en todas las religiones existen ceremonias que tienen una simbología, que tienen una representación significativa con respecto a la pérdida de ser querido. Y todas estas representaciones o todos estos símbolos nos van ayudando a digerir esa pérdida para ayudarnos a aceptarla y poder continuar con nuestra vida, ¿no? Hay una especialista a nivel mundial, Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera en estudiar el duelo y la pérdida en las personas, que determinó 5 etapas por las cuales una persona pasa cuando está en duelo. Y la primera la establece Elizabeth, que es la negación, y la última es la aceptación. Y esta aceptación es la que creo que muchos, consciente o inconscientemente, estamos buscando al ser partícipes de este tipo de ceremonias, de este tipo de rituales. El Día de Muertos en realidad es un gran ritual. Los altares de muertos son un gran ritual en donde las flores tienen un significado, la sal, los alimentos que ponemos, todos esos elementos dentro de esta gran ceremonia tienen un significado que nos ayuda a procesar la pérdida de ese ser querido. Y como les decía, no nada más el Día de Muertos es un gran ritual, todas las religiones y todas las culturas lo tienen. El velar, la velación de nuestros seres queridos también tiene una parte importante dentro de este proceso de aceptación de la pérdida y de la muerte de nuestro ser querido, de nuestro familiar. Por ejemplo, en situaciones en donde no hay la oportunidad de vivir estos rituales, el proceso de duelo puede volverse más complicado, se le llama duelo patológico, cuando no tenemos los elementos necesarios para procesar esta pérdida. Por ejemplo, en situaciones en donde desgraciadamente uno de nuestros familiares o un ser querido es desaparecido y no tenemos la oportunidad de vivir todas esas ceremonias que nos ayudan a significar la ausencia, entonces el llegar a la etapa de la aceptación se vuelve muchísimo más complejo porque no tenemos ese periodo o esa experiencia que nos ayuda a masticar, a digerir el que esta persona ya no esté con nosotros. El duelo en realidad es como un puente que nos ayuda a transitar entre dos realidades. La realidad número 1, en donde vamos a suponer yo tengo un familiar, y la realidad número 2, en donde ya no existe. Entonces, esta diferencia de estás y dejas de estar tiene un hilo que los une, y ese es el proceso de duelo. En Culiacán, en Sinaloa, esta ola de violencia en donde hay personas que no sabemos dónde están. Sus familiares no saben dónde están. Desgraciadamente, muchas de esas personas seguramente ya no van a aparecer. Y no existen estos elementos para ir digiriendo esa pérdida. Lo mismo pasó en la etapa del COVID. En la etapa del COVID la gente moría y muchas veces entregaban el cuerpo para una velación. Se entregaba ya por cuestiones de sanidad. Y no teníamos esos elementos para procesar todas esas ceremonias que nos ayudan a aceptar y a digerir la pérdida, ¿no? La ausencia. Y lleva más tiempo, digamos, esta parte, estas personas que no tienen ese proceso, digamos, de velar a su difunto, lleva un tiempo más largo, digamos, de transitar. Se lleva un tiempo más largo y muchas veces mucho más complicado porque hay muchísimas más preguntas. De por sí, la muerte tiene muchas preguntas sin respuestas. El solo hecho de
ya no estar nos genera muchas dudas. Y cuando no entendemos a nivel emocional y a nivel racional qué es lo que pasó, eso nos genera todavía muchísimas más dudas. Y las dudas a nivel mental siempre van a ser un obstáculo en cualquier sentido. La mente necesita siempre tener respuestas para mantenerse en un estado de tranquilidad. Entonces, siempre que haya dudas, eso nos va a dificultar el camino. Y entre más dudas haya acerca de lo que pasó o acerca de por qué ya no estás aquí, más complicado va a ser el camino hacia la aceptación. Juan José, una pregunta que quizá entraría en el ramo, podría ser más de la sociología, pero de la psicología también podría abordarse. Que yo me he cuestionado internamente en muchas ocasiones respecto de cómo el mexicano, hablando en genérico, mexicanos y mexicanas, como diría coloquialmente, hay como una ambivalencia o sí, como ideas que contrastan. Por un lado, mundialmente se reconoce al pueblo de México por el Día de Muertos, ¿no? Esta conmemoración de abrazar, entre comillas, la muerte y llamar a los seres queridos y recordarlos. Y decían en ocasiones hasta abordarla de una manera amena, insisto, entre comillas. Pero a la vez, el pueblo mexicano también es de los que más miedo le da la muerte desde el punto, por ejemplo, que somos también de las poblaciones que menos prevé el tema de la muerte. Por ejemplo, que tan solo al comprar un plan funerario, sientes que ya estás llamándole, ¿no?, a la calaca, cuando hay como esta cuestión, ¿no?, un poco sociológica y psicológica de cómo enfrentamos a este fenómeno sumamente natural, ¿no? Sí, y la parte cercana que tenemos a la muerte, yo recuerdo cuando era niño, tengo un libro por ahí todavía, que era el libro de los muertos, que era un libro que hablaba de cómo en Mesoamérica, que era la parte sur de México y Centroamérica, se le llamaba Mesoamérica, vivían los rituales de los muertos. Y me llamaba mucho la atención la cercanía que desde épocas prehispánicas tienen estas culturas con la muerte. Pero al mismo tiempo es un paso que no queremos dar porque creo que en el fondo somos egoístas. Y nos cuesta mucho soltar. Entonces, estamos dispuestos, creo, a dar la bienvenida porque existe la creencia dentro de la cultura que este caminito que hacemos para los fallecidos en el altar tiene que ver con el camino que ellos van a emprender de regreso, para que coman los alimentos que les gustan. Estamos dispuestos a recibirlos de regreso, pero nosotros no estamos dispuestos a dar ese paso, y creo que tiene que ver mucho con el apego a lo que tenemos, ¿no? Es muy curioso esa ambivalencia con la que nos relacionamos a la muerte. Yo creo que nadie se quiere morir, creo. En realidad yo creo que nadie se quiere morir. Pero, pues tenemos esta conexión que creo que tiene que ver con esta cultura prehispánica, en donde la creencia de este inframundo, la película de Disney lo platica muy bien, en donde está esta conexión, ¿no? Y a veces es complicado manejarla. Y esta parte menciona la parte egoísta, ¿no? Pero me viene a la mente cuando las personas dicen, hubiera preferido, por ejemplo, las mamás, pues que pierden un hijo, hubiera preferido que me pasara a mí a que le pasara a mi hijo. No sé si entra en esa parte que comentas. Dicen que no hay dolor más grande que perder un hijo. Y creo que gran parte del dolor de la pérdida de una madre, también de un padre, al hecho de perder un hijo, es que por cultura también los padres tenemos la, entre comillas, obligación de cuidar a nuestros hijos. Y el hecho de que nuestro hijo haya fallecido implicaría de alguna manera que no hice mi trabajo como padre, que no te cuidé
como debería de haberlo hecho. Entonces, además de perder a un ser querido que es un hijo, también me estoy enfrentando al hecho de no haber realizado mi trabajo de manera adecuada. Y entra la culpa, entra la vergüenza, entran muchas situaciones ahí mucho más complicadas, ¿no? Muy bien. Juan José, vamos a terminar en radio por cuestiones de tiempo, pero invitamos al auditorio si gustan. Continuamos en redes sociales platicando el tema. Acá nos llegan algunas preguntitas muy interesantes. Este tema da para mucho tabú, por cierto, sí, ¿no? Sí. Como que abordar, es a lo que me refiero. Celebramos el Día de Muertos, pero no vamos a hablar tan abiertamente de un fenómeno que nos da mucho miedo, como bien lo comentas, pero que es parte innegable de la vida. Vamos a terminar aquí en radio y vamos con Maggie Val. Vamos en redes sociales. Acá nos hacen una pregunta los compañeros de producción y está interesante y esta sí creo que un psicólogo te la tiene que responder. ¿Qué tan saludable es que te deshagas de las cosas de una persona fallecida? ¿Qué tan saludable es? Yo siempre digo, el resultado es lo que marca lo conveniente. Entonces, yo recomiendo que nos quedemos con una o dos prendas u objetos de la persona, y si son útiles, mejor. Y lo demás, pues lo iremos y vayámonos deshaciendo de eso en la medida de cómo vaya siendo posible. Pero no es quedarse con ellas, no es como aferrarse. Sí, claro, de alguna manera. Sí, ¿no? de alguna manera. Pero ese aferrarse te va a dar estabilidad, te va a dar tranquilidad. Como que esa es la necesidad de tener algo que te recuerda a esa persona, quizás, no sé, alguna camisa que usaba mucho, algo que utilizaba mucho, y es como que esa parte, digamos, sensible de la humanidad, de decir, pues él estuvo aquí, y parte de no olvidarlo, pues, digamos. Sí, yo creo que los extremos nunca son convenientes, ¿no? Y el hecho de quedarme con todo, no es conveniente, y el hecho de desprenderme por completo tampoco es conveniente. Siempre vamos a tener algo que nos ligue con esa persona a nivel emocional, a nivel mental, y esa emoción que siempre, esa hilo emocional que nos va a unir con esa persona siempre, pues puede tener una representación material, ¿no? No pasa nada. Incluso últimamente he visto que hay personas que utilizan alguna prenda de la persona fallecida y la mandan a hacer tipo un mono, un peluche, como para un recuerdo, pues, de abrazar a ese peluche. Sí. No sé, tu opinión sobre eso. Está perfecto. Creo que desde que nacemos tenemos ese tipo de objetos en los que nos apoyamos. Puede ser un muñeco de peluche cuando somos bebés, la mantita, es parte de nuestra estabilidad el tener de esta simbología o esta representación en la que nos apoyamos para tener bienestar. Es el mismo mecanismo que el recuerdito que compraste en un viaje. Exacto, sí. Es lo mismo. Te produce placer, te produce alegría, es un recuerdo de un momento bonito que tuviste. Entonces, esa fotografía, ese llaverito, te conecta con ese momento. Entonces, nuestra vida está llena de conexiones y de aferramientos, pues. Sí, nos va a faltar tiempo a ver qué nos dice la producción. Pero justo me llama la atención porque parece que se ha creado esta idea de que no te encariñes de lo material, ¿no? Pero no sería del todo malo. No, claro que pero no. Pero de pronto es como, no, ¿por qué te aferras a un objeto que no tiene valor, que no tiene vida? Como que se ha, ¿cómo se dice? Lo están condenando mucho, ¿no? Últimamente, el aferrarse a algo, a un objeto, a una cosa, y quizás está mal, ¿no? Sí, yo creo que estos pensamientos extremistas, yo creo que no son convenientes. El ser humano es muy cambiante, ¿no? Ahí tenemos. Los extremos, como bien dices. Sí, exactamente. Gracias, como tú. Vamos a ver.
Gracias a Maggie Val. Nos quedamos en redes sociales platicando un poquito más con Juan José Díaz. Sumamente interesante se puso la plática. Es un tema que da para mucho. 8:37, salimos a la pausa, hablemos con mucho más. Faltan los espectáculos, polainas de Don